Hola muchachos, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Perdonen la calidad del audio, se vio afectada mi cámara del celular, pero me ven, me escuchan y eso es lo importante. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase de filosofía de la historia. Estábamos viendo sobre el juicio histórico, cuál era su verdad, y decíamos algunas consideraciones la vez pasada. Por ejemplo, número uno, que la comprensión histórica tiene que aspirar en, en la medida de lo posible a una exactitud. ¿Qué quiere decir esto? Que a un cierto grado de rigurosidad científica. Y vamos a decir por qué en la medida de lo posible. Lo primero que hay que decir es que cada testimonio refleja un aspecto de la realidad. Es decir, cuando sucede un hecho en el pasado, ese hecho tiene siempre la posibilidad de ser visto desde ópticas diferentes. ¿A qué se debe eso? Al método usado por el historiador o bien también al contexto de cada historiador. Es decir, yo puedo usar el mismo método que un chino, un oriental o que un alemán, pero ya el simple hecho de yo tener un contexto bien concreto, una historia, una experiencia particular, va a hacer que pueda observar algunas, algunos aspectos de ese hecho que no puedan observar mis contemporáneos chinos y alemanes, ¿vale? Y así ellos a su vez verán cosas que yo no veo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir eso? Que la inteligencia juega un papel primordial para reconstruir el hecho pasado. Pero, ¿qué significa eso? Eso tiene una consecuencia, porque si cada hecho siempre es está en posibilidades de perfeccionarse, de ver aspectos que otros no han visto, pues eso significa que el relato histórico no va a ser un relato necesario en el sentido metafísico o absoluto universal, sino que más bien es un relato aproximativo de la realidad, de la verdad. Eh, Ahora, eso no significa que el relato sea falso, no, al contrario, el relato está bien, pero es insuficiente o es inadecuado. No se agota un relato, por muchos estudios que se hayan hecho, no se agota en sí mismo. Siempre está la posibilidad de que alguien venga y vea un aspecto diferente. Y entonces, la pregunta aquí es, si el relato es aproximativo, si no nos da una evidencia universal, así metafísica, necesaria, entonces, ¿para qué hacer historia? Bueno, la respuesta es simple. Hay que hacer historia porque si bien no es una causa-efecto al sentido físico o de las ciencias naturales, sí hay una generalidad. Vamos a llamarle esto certeza moral. Una certeza moral no es una verdad necesaria que corte la libertad y que esté determinada. El hecho histórico no está determinado. Siempre juega un papel importante la libertad, como ya lo vimos hace 2, 3 clases. Bien, ¿y a qué se refiere esta certeza moral? Bueno, quiere decir que podemos establecer leyes generalizadas. Y estas leyes generalizadas son suficientes para crear relaciones en muchos casos. Pensemos en estas reglas morales. Tenemos la regla de oro, que es no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. La regla de oro, la regla ética. Bien, pues ¿qué crees? Que no se aplica en todos los ciudadanos. Un fulano de tal me roba mi carro y yo no creo que él esté de acuerdo que le roben sus cosas, sus pertenencias. Él no está aplicando la regla de oro, pero, pero sí aplica para la mayoría de las gentes. Es decir, la excepción
no contradice en este caso la regla, sino simplemente especifica que no es una regla necesaria, al nivel de una regla metafísica. Por ejemplo, el principio de no contradicción. Esa es una regla metafísica que no puede ser de otro modo. No hay excepciones. O, en menor medida, pero también con una cierta necesidad, la ley de gravedad. Aunque esa sí tiene ciertas excepciones o ciertos condicionamientos, como lo hace ver la relatividad. Es decir, la luz parece escaparse a la ley de gravedad. Bueno, ahí habría que verlo con los físicos teóricos que nos podrían iluminar más. Pero no entremos en esos detalles. Lo importante es aquí que el juicio histórico busca la aproximación, nunca la verdad absoluta. El juicio histórico tiene certezas morales, es decir, puede proporcionarnos generalizaciones válidas universalmente, pero nunca verdades absolutas, concluidas. Bien, entonces aquí tenemos una cosa bien interesante. Juega un papel importante para hacer historia los valores morales, porque nos pueden ayudar a comprender lo histórico, pero no son el objeto de la explicación histórica. Y aquí va. La historia no es un conocimiento de intenciones, sino de los hechos libres realmente ejecutados. Y la clase pasada afirmábamos contundentemente que la historia siempre es historia de hechos concretos, particulares, y entre más particulares y más específicos, mucho mejor. Bueno, pues aquí entonces cabe decir que la historia es el conjunto de hechos humanos, sociales y que implican libertad. Pero no solo son los hechos como datos duros aislados. Acuérdense que la historia solo es historia cuando estos hechos están concatenados en el tiempo y además son narrados y el narrador les da un sentido. Además de que tiene una proyección o es prospectiva, como ustedes ya mencionaron en su trabajo, la clase pasada. Entonces, la cualidad que un hecho tiene de ser una realidad conectada, concatenada, a esto le vamos a llamar historicidad. ¿Qué es la historicidad? Es propiamente la capacidad de la mente, de la inteligencia, por hacer que un dato tenga implicaciones pasadas y futuras. Es decir, que el hombre, en cuanto hace su vida intersubjetivamente, conecta las posibilidades. Un hecho no se queda ahí, aislado, congelado. Un hecho siempre trae implicaciones y también fue parte de las posibilidades de su pasado. Entonces, ahí hay una conexión. Y eso es la historicidad. La historicidad obviamente es una facultad de la inteligencia. El hecho mismo, por sí solo, no es historicidad. Necesita que una mente haga las conexiones. ¿Sale? Esto es lo que nosotros llamamos historia universal. Muy bien. Vamos ahora a hablar entre lo que es el hecho y la teoría. Pero para esto hay que explicar lo que se entendía por teoría en el mundo clásico y después en la época moderna con un autor. Miren, para el griego la historia no podía ser ciencia, porque ciencia tenía tres cualidades. La primera tenía que ser universal, necesaria. La segunda tenía que ser de causas necesarias. Y la tercera no podía ser de lo particular. El hecho histórico estudia lo particular en cuanto particular.
eso era imposible, no se podía hacer historia como ciencia o ciencia como historia, porque el objeto de estudio de la historia es el hecho particular. Ya, ahí ya descartado. 2. El hecho particular no tiene causas necesarias y forzosas para nada. Están posibilitadas por unos antecedentes, pero no determinadas. Entonces también, en pocas palabras, era imposible hacer historia al modo griego, ¿vale? Ahora bien, aparece un autor que es Augusto Comte y él dice, sí, hay que hacer leyes universales de la historia, es decir, lo que él hizo, inferir etapas. Pero eso tampoco es válido. ¿Por qué? Porque para conocer la historia, así sus etapas, tendríamos que llegar al fin de la historia, porque en ese momento, cuando llegamos nosotros hasta el fin, hasta la última parte de la historia, nosotros podemos ver hacia atrás y decir, objetivamente pasó esto. Sí, no va a cambiar, el pasado ya no cambia. Entonces, en ese sentido, se podría hablar de una determinación, pero hasta el final de la historia, no en esta época, donde hay mucho futuro y también hay mucho pasado. Entonces, no podemos conocer, pues así, lo que va a pasar con esa actitud. Bien, por eso los griegos le llamaban a la historia tecne, no episteme. La tecne, la técnica, el arte, porque nos ayudaba a comprender la vida, era la maestra de la vida, o a exaltar a algún personaje, a algún pueblo en una gran hazaña, pero no historia. Bien, hoy en nuestros días, mira, gracias a varios estudiosos, tenemos a Dilthey, a Ortega y Gasset, a Unamuno, a varios intelectuales, han rescatado lo positivo de la historia y nos han dicho, mira, la verdad es que la historia sí puede ser una ciencia. ¿Por qué? Tratamos sobre cosas verdaderas y no falsas. Un hecho. La caída de Constantinopla ante el Imperio Otomano. A ver, ¿eso es una realidad o es una falsedad? Es una realidad. Realmente pasó y ahí está. O sea, no necesitamos hacer nada. Ahora, la necesidad, fíjate, la necesidad de que realmente pasó no es, voy a usar dos términos, antecedente y consecuente. No es un antecedente. Es decir, para que Mehmet II pudiera conquistar Constantinopla no estaba escrito, a pesar de que ahí el profeta Mahoma decía que sí, que ya estaba escrito que un emperador otomano iba a conquistar, ¿no? Un sultán otomano, para no caer en imprecisiones, un sultán otomano y ya estaba, ¿no? La famosa manzana roja. No, o sea, para que Mehmet II haya conquistado la gran ciudad impenetrable de Constantinopla, tuvieron que pasar muchos factores, muchas decisiones bien específicas que si no se toman, no se conquista. Es decir, antes, si fuéramos nosotros del ejército de Mehmet y estuviéramos ahí, pues no sabríamos si se iba a conquistar o no. Ni la menor idea. 23 ejércitos habían fallado antes. Entonces aquí lo que nos queda decir es, no fue una necesidad, ni por el profeta Mahoma, ni por nadie, no fue una necesidad que se conquistara ese hecho. Pero una vez que se conquistó, ya queda como una necesidad. Es decir, ocurrió así y no de otra manera. Ya no podemos cambiar la historia. No existe ni existirá jamás una máquina del tiempo que retroceda al pasado, ¿no? O que vaya al pasado, para no utilizar un pleonasmo. Entonces, miren, los hechos históricos son necesarios en cuanto que ya se hicieron y no pueden ser de otra manera, pero no son necesarios
en cuanto que estaban determinados a ser así. Entonces, si un hecho es necesario, podemos hablar de ciencia. Se afirma algo del hecho, pero esa verdad es ya necesaria. Ojo, el hecho no era necesario, pero la verdad que decimos es necesaria. El imperio bizantino fue tomado por el imperio otomano. Eso no es una necesidad en los hechos, pero sí en la verdad. La verdad, el enunciado que yo estoy pronunciando es verdadero y no puede ser de otra manera. Quien diga lo contrario no conoce la historia. Bien, segundo, ahora, también tiene una validez universal. Cuando yo digo que Constantinopla cayó en el año de 1453, no importa si esté en China, bueno, ya los chinos dejamos al lado, no importa si esté en Rusia, o en Chile, o en Australia, o en Alaska. Eso es una verdad para todos. El imperio de Constantinopla, o el bizantino, pierde en 1453. Muy bien. A pesar de que su valor universal es de cosas particulares y de sucesos que ya no se repiten, como lo habíamos visto en las características para que un hecho fuese histórico. Y tercero, el enunciado que yo pronuncio sobre la caída de Constantinopla es una verdad duradera. Para 1700, 2021 y 2500 va a seguir esa verdad individual que desborda el tiempo. Muy bien. Y lo último, lo más importante, la historia tiene un método riguroso que nos lleva a una certeza moral y establece explicaciones que relacionan los hechos entre sí con sus antecedentes, como ya lo hemos visto. Pero aquí hay algo muy importante, y anótenlo. La cientificidad de la historia no reside tanto en el aspecto causal, cuanto en el aspecto crítico, ¿vale? Es decir, que la historia no es un conocimiento vulgar cotidiano, se necesita un estudio, un método, un aprendizaje, pero desde la óptica crítica, no desde la óptica de la verificación, observación y experimentación. No podemos experimentar, ¿vale? No es como poner una rata en un laboratorio, se nos muere, se pone otra rata, se nos muere y así hasta que hagamos algo con eso, ¿no? Aquí no podemos traer a Constantinopla de 1453, que es Estambul o Turquía. Entonces no podemos traerlo a las mismas épocas. No se puede. Con los mismos sucesos y circunstancias. Ya pasó, ya no es repetitivo. Pero siempre hay algo objetivo, hay un hecho que no cambia. Ahora, ojo, que no podamos traer a Constantinopla a un laboratorio y estar poniendo pruebas, a ver si Mehmet hacía otras cosas, igual lo hubiera conquistado. Sí podemos, y ya lo vimos, hacer un método a partir de hechos completos y empezando por una heurística. Ustedes ya saben qué es la heurística, y el papel del historiador como hermenéutico, pero al mismo tiempo crítico y prospectivo. Muy bien, pues esta es nuestra clase. Solo decir que el hecho histórico contiene o tiene la condición de ser historicidad cuando una inteligencia concatena los sucesos. Es una verdad humana que no es acabada, que es perfectible y que es finita. Muy bien, pues muchas gracias, que pasen muy bonito día, un abrazo, perdonen que les esté mandando este audio el día de hoy, pero no tenía celular, apenas me lo entregaron el día miércoles, entonces ya
ya estamos otra vez en el camino.